Bienvenidos a este segundo día de la lectura cronológica de la Biblia. En esta ocasión estaremos reseñando la lectura de los capítulos 4, 5, 6 y 7 del libro de Génesis, que esperamos que ustedes ya lo hayan leído previamente a escuchar esta reseña o bien que puedan escuchar esta reseña a modo introductorio y que después puedan ir a completar la lectura por ustedes mismos. En estos capítulos vamos a ver relatos muy conocidos por la cultura popular. No se necesita haber sido educado en una escuela bíblica desde tempranas edades en una iglesia para en algún momento haber escuchado sobre la historia de Caín y Abel, en algún momento haber escuchado la historia del diluvio y del arca de Noé. Estos son ya elementos y personajes que se han constituido como parte de la cultura popular. Sin embargo, cuando eso sucede justamente hay un problema, que es que se desnaturaliza muchas veces el propósito de esos mensajes y la figura real del comportamiento de esos personajes. Así es que vamos a analizarlos para poder rescatar un poco con mayor comprensión cuál es el verdadero propósito de estos relatos. Vimos en el día de ayer, al cierre del capítulo 3, que cuando el hombre, la mujer y la serpiente son interpelados por Dios a causa de lo que habían hecho, cada uno de estos personajes recibió un juicio, recibió un castigo. Pero aún en medio de esos juicios, aún en medio de esos castigos, Dios deja una esperanza. Y es que aunque la serpiente ataque al ser humano y le quiera herir en el calcañar, es decir, herir en el pie, en el talón, la descendencia de la mujer va a herir la cabeza de la serpiente. Es decir, en medio de todos estos anuncios de castigos y maldiciones, hay una esperanza de que llegaría a haber una redención completa donde la serpiente y su descendencia que se manifiesta en medio de la maldad de la humanidad van a ser derrotados. Ahora entramos al capítulo 4, donde se había dejado que Adán y Eva habían comenzado a tener hijos e hijas. Y aquí en el capítulo 4 de Génesis, el foco de atención se coloca hacia los que según el texto parecen ser sus dos primeros hijos. No se menciona en el texto que haya otros hijos coexistiendo en paralelo con Caín y Abel. Se podría deducir, sí, es una interpretación que tiene muchos elementos a favor, pero lo cierto del caso es que no lo dice de forma explícita. Entonces, una recomendación es no afirmar categóricamente cosas que la Biblia no afirma categóricamente. Entonces, para nuestros efectos, valga decir que en el capítulo 4 de Génesis, el foco de la instrucción se centra en la historia de Caín y Abel, estos dos primeros hermanos. Caín es el hijo mayor y se nos presenta a Caín como un agricultor, un labrador de la tierra. En cambio, se nos presenta a Abel como un pastor que trabaja junto con sus rebaños. Justamente la palabra en el idioma original que se traduce con el nombre de Caín lleva un significado de adquirir, de llegar a tener. El nombre que se traduce en cambio por Abel lleva la connotación de algo pasajero, de algo breve, casi casi como un suspiro. Ya con estos dos nombres, parece como que el texto comienza a introducir cuál va a ser el propósito y el desenlace de estos hermanos. Caín presenta a Dios una ofrenda del fruto de la tierra, es decir, una ofrenda a partir de las cosechas de lo que cultivaba.
pero es muy significativo ver el término que se utiliza para lo que Abel presentó delante de Dios. No lo reduce a decir que fue solamente una ofrenda, como sí lo hace en el caso de Caín, sino que la Biblia dice que Abel presentó lo mejor de su ganado y que esta forma de presentar lo mejor de su ganado sí fue bien recibida delante de Dios, sí fue agradable ante sus ojos. ¿Qué fue lo que esto provocó? Bueno, en el caso de Caín provocó un enojo, provocó una tristeza, pero también provocó una envidia hacia el actual de su hermano. Dios llega a la vida de Caín y le pregunta: Caín, ¿por qué estás cabizbajo? ¿Por qué estás triste? Haz lo bueno para que no tengas que andar cabizbajo, para que no tengas que andar triste. Después el texto nos presenta que Caín, a pesar de que Dios se había acercado para darle una palabra de esperanza de que él podía llegar a dominar el pecado y que podía acabar con esa situación, Caín mantiene planes contra su hermano y dice que salen al campo, es decir, busca estar a solas con su hermano en un lugar donde pudiera llevar a cabo el plan que ya tenía trazado, y ahí lo mata. Dios llega una vez más y interpela a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y esto nos recuerda a lo que vimos en el comentario de los capítulos anteriores. Después de que el hombre y la mujer desobedecieron el mandato de Dios y comieron del fruto del árbol que no debían comer, ellos se esconden. Y cuando Dios les pregunta por qué se esconden, por qué están desnudos, ellos hacen respuestas evasivas, respuestas que intentan justificar sus actos. Ahora parece que esa herencia de justificar los actos en la responsabilidad hacia el otro parece ser una herencia que también se recibe de Adán y Eva ahora ante Caín. Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín: ¿acaso soy yo el cuidador de mi hermano? Dios le dice entonces a Caín que desde la tierra, que ha abierto su boca para recibir la sangre de su hermano, hay una queja, hay un llamado, hay un clamor desde la tierra de que se ha derramado esa sangre. Es el primer signo de violencia entre los hermanos, es el que interpela a Caín, es el testimonio que Dios está colocando. Ahora bien, Caín clama por compasión. Al ser expulsado de la presencia de Dios, al igual que sus padres habían sido expulsados del jardín del Edén, él pide a Dios misericordia porque considera que el castigo que le pusieron de ser un errante, de ser un forastero por toda la tierra es demasiado y no lo podrá soportar, y que alguien lo buscará para matarlo. Dios le da una marca de protección para que nadie lo pueda matar. Tenemos entonces ahora a este Caín que pasó de ser un agricultor, es decir, un cuidador de una sola tierra, para ahora ser un errante, un forastero en toda la tierra. Caín sale entonces de esta zona y se va hacia la región de Nod. Es muy interesante que esta palabra que se traduce como Nod en el idioma original tiene también la connotación de significar errante. Entonces tenemos a un Caín errante que sale y se dirige hacia la tierra errante. Y ahí se afinca, ahí más bien se queda y llega a tener una descendencia en su hijo Enoc. Incluso llega a construir la ciudad de Enoc. Es muy contradictorio
desde el punto de vista de Caín, que él tenía que ser un errante para entonces cumplir con su castigo, pero en lugar de eso, él se queda en una misma zona y levanta una ciudad. En los versículos del 18 al 22 se muestran entonces las generaciones de Caín y se explica cómo a partir de esas descendencias de Caín saldrían pastores, saldrían herreros y forjadores de metales y también saldrían músicos. Al final de este capítulo, la atención regresa sobre la familia original, la familia de Adán y Eva, para explicar cómo Dios les concede un hijo más, ya que Abel había muerto. Y este hijo llevaría el nombre de Set, que justamente la palabra Set tiene una connotación en el idioma original que significa concedido. Además, en este capítulo se cierra diciendo que justamente en esta época en la que se les es concedido Set, es cuando también se comienza a invocar el nombre de Dios usando el nombre de Yahvé. En muchas de nuestras Biblias va a decir usando el nombre de el Señor, o en algunas quizás el nombre de Jehová, pero es una alusión a las 4 letras que se utilizaban para describir el nombre sagrado de Dios, YHWH, que generalmente se traduce como Yahvé. En el capítulo 5 se presenta una genealogía de descendientes de Adán y las generaciones a partir de estos descendientes de Adán. Es muy significativo que aquí no se menciona a Caín, que era el hijo primogénito, ni tampoco se menciona a Abel, que fue el hijo que murió. Al parecer, de acuerdo a lo que el texto da a entender, Abel muere sin dejar ningún tipo de descendencia. Caín sí había dejado descendencia, la vimos en el capítulo anterior, pero ahora en el capítulo 5, la descendencia de Abel se quita, la descendencia de Caín se quita y la genealogía de los descendientes de Adán se coloca en Set, en su tercer hijo. Y se dice que a partir de ahí Adán llegaría a tener muchos hijos e hijas más. Con esto se da el cumplimiento del propósito que Dios les había dado de que se multiplicaran y llenaran la tierra. En cada una de las otras generaciones que vienen a partir de Set, siempre se va a hacer alusión a el hijo primogénito, la edad de años que tenía ese primogénito cuando engendró a su siguiente primogénito. Luego viene una frase de un número indeterminado de que llegaron a tener muchos más hijos e hijas y se cierra cada una la mención de estos patriarcas indicando que llegarían a vivir X cantidad de años, que por cierto, llama mucho la atención las elevadas edades que llegaron, según estas listas genealógicas, a tener estos patriarcas de Génesis capítulo 5, ya que son edades que evidentemente sorprenden a muchos de nosotros. 600 y tantos años, 900 y tantos años. ¿Cómo deberíamos entender estas alusiones? ¿Las deberíamos entender como años naturales de 365 días o podríamos entender que hay un significado teológico y un significado simbólico que transmite un mensaje por medio de esos años? Nosotros quisiéramos decir que consideramos una gran riqueza en entender estos años de la forma en la que en la antigüedad describían las listas de los patriarcas o las listas de los reyes. En Mesopotamia, por ejemplo, también se describen listas de reyes
y se ponen incluso edades muchísimo más grandes, se ponen patriarcas y reyes que habían vivido miles de años cada uno de edad. Pero pasaba algo muy interesante, el diluvio, que lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Tanto en la tradición que se registra en la Biblia como en diferentes historias y relatos mesopotámicos, se habla de un diluvio. Y en ambos casos se habla de patriarcas antes y después del diluvio. Y en ambos casos se ve un patrón en común, que hay una disminución significativa de los años de vida antes del diluvio, edades grandísimas, y después del diluvio, restricción y disminución de esas edades. En la antigüedad es muy importante tener en cuenta que se consideraba la vida larga, es decir, la longevidad, como una bendición de parte de Dios. Es decir, entre más alta edad se tenga, se consideraba como una persona que era más bendecida de parte de Dios. Después del diluvio, la reducción drástica de esas edades tiene la intención de mostrar que se está perdiendo esa bendición de longevidad a causa de la maldad de los hombres. Pues llama también mucho la atención otro aspecto en este capítulo 5, y es esa frase de que uno de los patriarcas, Enoc, desapareció porque Dios se lo llevó. Esta frase que se ha prestado para especulaciones e interpretaciones muy creativas, pero que desconocen el contexto cultural e histórico de esa época. Indicar que uno de esos patriarcas no conoció la muerte porque caminaba delante de la presencia de Dios y Dios lo arrebató para sí, era también una forma de expresar la justicia y la integridad delante de Dios de esa persona, y que por lo tanto esa persona no experimentó la muerte. Para la antigüedad, así como lo dijimos anteriormente, de que vivir muchos años era un mensaje de estar recibiendo la bendición de Dios, para ellos no experimentar el dolor de la muerte era la máxima bendición de parte de Dios. Entonces, que se diga que Enoc desapareció porque Dios se lo llevó, tiene una connotación de que por su integridad, por caminar delante de Dios, Dios le concedió no experimentar el dolor de la muerte. Haríamos mal en especular hacia dónde fue que Dios se lo llevó. El texto no lo indica. Ya propiamente, si comenzamos a sumar todos los años que se mencionan en esta lista de Génesis capítulo 5, nos vamos a dar cuenta que de todos estos patriarcas, a los que se les suele decir patriarcas antediluvianos, es decir, antes del diluvio, hay una sumatoria de alrededor de 1500 años. Pero como ya lo hemos dicho, es debatible necesariamente interpretar esos 1500 años como años naturales o años literales. Lo cierto del caso es que no tenemos certeza plena ni para afirmar de que son años literales ni para decir que son simple y sencillamente años simbólicos. Lo que sí podemos hacer es entender que en el contexto histórico y cultural de las naciones vecinas, poner ese tipo de años era una práctica común para denotar la dignidad y la bendición en esos patriarcas. En el capítulo 5 se termina con Noé. Noé se menciona con 3 hijos, y esta es una forma de anticiparse al relato del diluvio que se nos presenta en Génesis capítulo 6.
Y es uno de los versículos más fuertes y más dolorosos que podemos encontrar no solo en el Antiguo Testamento, sino en toda la Biblia. Se nos indica de que a causa de la maldad de los hombres que se había multiplicado tanto, a causa de la violencia que se había multiplicado tanto, le pesó a Dios haber hecho al hombre, haberle dado ese aliento de vida. Y por esa causa también vendría el juicio por medio de un diluvio. Pero sin embargo, en medio de toda esa generación de maldad, habría un hombre y su familia que hallaron gracia delante de los ojos de Dios. Ese fue Noé. Noé se presenta como un hombre íntegro, como un hombre que era justo delante de Dios, con la forma en la que trataba a sus semejantes y la forma en la que trataba a su familia. Por eso Dios le revela cuál va a ser su plan para traer este juicio por medio del agua, pero que él debía construir un arca, le da las dimensiones del arca, algunas instrucciones sobre cómo construirla, de qué material construirla, de poder meter una pareja de animales de género macho y género hembra, y si son animales considerados como puros, meter 7, no solamente un par. De esta forma les iban a quedar animales para poder hacer sacrificios. El diluvio llegó, fueron 40 días según la escritura, que como ya lo hemos mencionado, son todos estos números que más allá de interpretarlos de forma literal o de forma simbólica, es ponernos a considerar cuál es la función dentro del relato. El 40 tiene una función que nos habla de un periodo especial de prueba. Y fueron 40 días de lluvia donde las compuertas de las aguas de los cielos fueron desatadas. Este capítulo también nos presenta un desafío en los primeros versículos, que tiene que ver con una expresión que ha dado mucho de qué hablar y ha sido también sujeto a todo tipo de interpretaciones. En los primeros versículos de Génesis 6 se nos habla de que los hijos de Dios comenzaron a tomar mujeres hermosas que les gustaban de parte de los hombres, las hijas de los hombres y los hijos de Dios comenzaron a unirse, y que de esa unión surgirían también los gigantes, o como lo dice en el idioma original, los nefilim, que serían los valientes de la antigüedad. Esos versículos han servido para, como les digo, muchos tipos de interpretaciones fantasiosas, pero es muy importante considerar esa expresión hijos de Dios, ¿cómo interpretarla? Algunos lo interpretan como si hijos de Dios se tratara de ángeles, y entonces estaríamos en presencia de ángeles tomando mujeres para hacerlas sus esposas, sus compañeras. Otros dicen que en realidad esa expresión de hijos de Dios se debe interpretar como la descendencia de Set, y que entonces esa descendencia de Set tenía un linaje real, y que así como la imagen y semejanza de Dios en Adán fue traspasada también de Adán hacia Set, entonces los descendientes de Set eran llamados hijos de Dios, y que los descendientes de Caín, que andaban también por ahí, serían entonces el resultado de la descendencia de las hijas de los hombres, y que entonces la unión de las mujeres descendientes de Caín con los hombres hijos de Dios descendientes de Set sería entonces el resultado de estos versículos. Es una interpretación muy popular entre algunos, mas sin embargo no podemos afirmar que esa sea una interpretación plenamente correcta. Lo que quisiéramos aportar es algo del contexto histórico-cultural de esa época. Lo cierto es que en Canaán y en Mesopotamia,
esta era una práctica común. Había sacerdotes que servían en los templos dedicados a los ídolos paganos, es decir, a lo que ellos consideraban como sus dioses, y era común que se presentaban mujeres jóvenes, doncellas, vírgenes, muy hermosas, para que fueran sirvientas en el templo. Y de esta forma entonces estas mujeres se presentaban para poder tener una unión con los dioses. Pero ¿cómo se daba esa unión? A través de los hijos de esos dioses que serían los sacerdotes de los templos. Esto es lo que se conoce como la prostitución sagrada. Y eso era una de las prácticas abominables que más adelante vamos a ver en otras porciones de la Biblia, que Dios les prohíbe a los israelitas cometer ese tipo de actos. Entonces es importante tener en cuenta que la prostitución sagrada se practicaba y tenía que ver con esto, esta expresión. Los hijos de Dios serían estos sacerdotes de los templos paganos que tomaban para sí mujeres como una forma de representar esta unión. ¿Y qué diríamos sobre el término nefilín, el término que significa caídos o los caídos? También muchos han dicho que esa es una referencia a los gigantes como Goliat. Algunos han dicho incluso que eso se refiere a seres mitológicos. Lo cierto del caso es que esta expresión de referirse a una serie de hombres como gigantes se encuentra en diferentes partes del Antiguo Testamento y era también una forma de referirse a una sociedad superior a la nuestra. Entonces, como les digo, se puede interpretar de una forma literal, pero también se puede interpretar considerando el contexto histórico y cultural de esa época. Finalmente, en el capítulo 7 de Génesis se presenta ya la concreción del inicio del diluvio. Y este es un relato complementario a lo que ya se indicó en el capítulo 6, pero aquí se agregan las fechas de duración del arca, la fecha de duración de la lluvia. Se indica que Dios ha establecido su pacto con Noé y con su familia para que ellos no perezcan en el juicio por las aguas, sino que por medio de ellos se pueda hacer una recreación para que otra vez se multipliquen sobre la tierra, pero ahora tomando en cuenta este pacto, esta alianza con Dios. Así como encontramos en los primeros capítulos de Génesis una creación de los elementos, aquí en este capítulo 7 encontramos una anticreación, pero lo más importante es que el diluvio vendría por motivos de la maldad del hombre. En Mesopotamia, donde hay relatos como la epopeya de Gilgamesh y el poema de Atrahasis, en esas leyendas, en esos documentos, se habla de que los dioses condenaron por medio de un gran diluvio porque querían acabar con el ruido que hacía la humanidad. No, eso no se presenta en la Biblia. La Biblia presenta que el diluvio en realidad fue hecho por un Dios todopoderoso, un Dios soberano, que va a limpiar la maldad de la tierra y la violencia de la tierra y la corrupción de la tierra. Así es que aunque muchos han establecido que hay similitudes con la Biblia y algunos relatos mesopotámicos, lo que en realidad la Biblia presenta es una corrección de esas leyendas que ya circulaban en la zona para presentarlo desde la perspectiva ética de este Dios soberano y todopoderoso. Bueno, de esta forma cerramos esta reseña de lectura de estos capítulos. Esperamos que estos comentarios adicionales a los capítulos estén siendo para su
provecho y mejor comprensión del mensaje. Los motivamos a dejar aquí comentarios, preguntas, a darle me gusta al video y a compartirlo con otros. Nos vemos.